Y les invito a que abran sus Biblias a Mateo capítulo 14. Mencionaba en la primera reunión que muchas veces nuestras grandes victorias salen de nuestras tribulaciones peores. O en otras palabras, cuando hay tribulaciones, hay intervenciones y luego vemos la mano del Señor como nunca antes la hemos visto. Y me es interesante fijarme en algo en la vida de Jesús. Sus discípulos tuvieron dos encuentros tremendos con Él en medio del mar de Galilea, en momentos cuando parecía que su barca se iba a hundir. Y ya platicamos en la primera reunión de que Jesús envió a los discípulos en la barca y Él estaba con ellos, y se van a acordar que vino una gran tormenta. Es decir, el viento se levantó, las olas cayeron en la barca, se iba hundiendo la barca, los discípulos haciendo lo que pudieron hacer, pero no pudieron hacer nada para impedir que se hundiera. Y al fin de cuentas vieron a Jesús dormido. Pero clamaron a Él y Él se despertó y los liberó de no terminar como el Titanic, entiendan. Los liberó y al fin de cuentas quedaron atónitos. ¿Y quién es? Que hasta el viento y las olas le obedecen. Y muchas veces de nuestras tribulaciones peores salen revelaciones mayores y nos damos cuenta de quién es Jesús en una manera que nunca le habríamos visto si no pasáramos por la tribulación. Porque detrás de cada tribulación hay una revelación, y esta revelación es para engrandecer nuestro concepto de Jesús, para que podamos ver con mayor amplitud lo que es su gloria. Yo le prediqué de Marcos 4 o 6 en la primera reunión, y ahora quiero tocar otro momento cuando estaban en medio del mar en una tribulación y ver algunas cosas que ellos aprendieron en este momento. Y entonces les voy a leer nomás un versículo. El versículo 27, 14, 27 de San Mateo. Dice, versículo 26 dice, para regresar allá. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a orar. Señor, yo te pido mucha gracia ahora para poder compartir tu palabra. Pido que tu palabra pudiera ser viva y eficaz y que pudiera realmente llegar a nuestro ser, trayendo luz a nuestras tinieblas. Ayúdanos a capturar las verdades del Evangelio, las verdades de nuestras vidas y, Señor, de nuestros encuentros contigo. Yo te lo pido y en el nombre de Jesús, Padre, lo pido. Amén. ¿En dónde nació Jesús? ¿Alguien sabe? No. Nació en Belén, ¿sí o no? Y luego se bajaron a Egipto debido a persecuciones de parte de Herodes y otras situaciones. Y al salir de Egipto se establecieron en una ciudad de Galilea que se llamaba Nazaret. ¿Está bien? Y Jesús creció en Nazaret y por eso le llamaron Jesús de Nazaret. Él pasó ya en sí casi la mayoría de sus años en Nazaret. Puede ser que llegó a Nazaret de un niño de 5, 6, 7 años desde Egipto y más o menos se quedó ahí hasta los 30 años. Pero después de vivir en Nazaret por tantos años, se cambió a otro pueblo. ¿Alguien sabe cuál pueblo fue? Digan conmigo, Capernaum. Capernaum era un pueblo de pescadores que estaba sobre la ribera
del mar de Galilea. Y Jesús tenía unos amigos ahí en Capernaum que se convirtieron en sus discípulos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos eran de Betsaida, pero Pedro radicaba en Capernaum. Y entonces, cuando Jesús entró en lo que era su ministerio, voy a decir, de ser el Mesías, él entró en esto, ya fue ungido, comenzó a predicar, enseñar, a hacer milagros. Pues en sí, él buscó un lugar un poco más ubicado para lo que eran en sí los momentos de su ministerio, y se cambió al pueblo de Capernaum, que estaba en la ribera del mar de Galilea. Tenía su amigo Pedro una casa en Capernaum, porque Pedro vivía allá. Y parece ser que Jesús fue a vivir en la casa de Pedro. Y estaba ahí de día en día en la casa de Pedro. Fuimos a Israel hace un año y pico y fuimos a Capernaum, vimos una sinagoga ya que estaba en el lugar de la sinagoga en donde Jesús predicaba en Capernaum. Y también había un edificio que dijeron que sin duda era la casa de Pedro. Yo no sé, pero todos los arqueólogos creen que era la casa de Pedro. Y yo digo, wow, pues aquí predicó Jesús y aquí estaba la casa de Pedro y aquí vivía Pedro. Jesús, por el hecho que Capernaum estaba en la ribera del mar de Galilea, usaba el mar como un vía de transporte, si puedo decir esto. Tenía una barca, los pescadores tenían barcas, y entonces en vez de caminar y hacer esto, transitaban por el lago, porque era más fácil así. Y encontramos aquí en el capítulo 14 de Mateo un episodio, voy a decir, en la vida de Jesús. Y la escritura nos dice que un día que ya se fue de Capernaum con sus discípulos en sus barcas o su barca al otro lado del mar de Galilea. En aquel lugar mide como 8 kilómetros de ancho el lago, el mar. Es más un lago que un mar, honestamente. Pero de todo modo le llaman el mar de Galilea. Y ellos cruzaron el mar de Galilea, se fueron a un punto desértico, pero la gente sabía a dónde iba él. Y entonces algunos caminaron por la ribera del lago, de norte, de sur. Otros cruzaron el mar de Galilea en sus propias barcas, pero todos se fueron a cierto punto en donde estaba Jesús, y Jesús comenzó a predicar ahí a ellos. Comenzó a enseñar, a echar fuera demonios, a hacer milagros. Y ahí estuvo él con ellos todo un día, sino 2 días. Todo el día, predicando, ministrando, enseñando. Y las multitudes ahí como ya en sí mesmerados, ahí estaban mirando a Jesús, nadie quería irse. Y yo creo que era por su palabra y la demostración de poder que había, y más la esperanza que él representaba del Mesías, que ya por fin, ya vamos a romper el yugo romano y en sí el reino de Dios va a ser establecido. Pero como en todo llega a su fin. Y aquel día que pasaron ahí tan felices ahí en la presencia de Jesús, pues llegó a su fin. ¿Por qué? Porque caía la noche. Entonces Jesús, terminando el día, ya por la tarde, comenzó a decir a los discípulos, pues ya mero terminamos. Y mirando a las multitudes, dijo, yo creo dentro de sí, necesitamos dar algo de comer a esta gente antes de que se vayan, para que no se vayan a desmayar en el camino. Y entonces presentó el plan a los discípulos. Vamos a dar de comer a esta gente, necesitamos pan. Pero cuando dijo esto, los discípulos comenzaron a sacar ceros, puedo decir, porque miraban a la multitud. La Biblia nos dice que había un mínimo de 5,000 hombres ahí. No nos dice cuántas mujeres, no nos dice cuántos niños. Pero había una cantidad de 5,000 hombres allá, y si incluyéramos mujeres y niños, tal vez llegaba a 10,000, sino a 15,000. Es muy difícil decir. Pero ahí contaban los hombres como cabeza de casa.
Y entonces había esta multitud y eran 5,000 hombres, por eso este episodio se llama en la Biblia la alimentación de los 5,000. De todos modos, ahí está, mira la multitud, ya es tarde, se van a ir todos a su casa en la manera que pudieron. Y él dice, híjole, estos se van a desmayar en el camino porque no han comido todo el día, han estado aquí en el sol. Entonces dice a los discípulos, ¿cómo lo hacemos? Y uno de ellos, yo creo que era Felipe, levanta la mano y dice, Señor, vamos a ser sinceros. Aun si tuviésemos 200 denarios de pan, no tendríamos una cantidad suficiente para alimentar a todos estos. Que decía, un denario era una moneda que simbolizaba lo que era así un día de salario mínimo. Entonces está diciendo, si tuviésemos dinero, lo equivalente de 200 días de salario mínimo, no tendríamos un dinero suficiente para comprar pan para todos estos. Estamos frente a una situación difícil. Y luego Andrés llega y dice, mira Señor, yo he buscado y todo lo que yo encontré entre la multitud es este muchachito aquí. Y pues no sé por qué no comió su lonchecito, pero todavía le quedan 2 peces y 5 panes. ¿Pero qué es eso entre tantos? Este no va a dar abasto para nada. Pero Jesús al oír esto dijo, tráemelos. Y entonces Andrés me lo presta, así como no, y lleva los peces y panes a Jesús. ¿Y se acuerdan ustedes qué hizo Jesús con los panes? Dice que los comenzó a multiplicar. Honestamente, la Escritura no nos dijo exactamente cómo lo hizo. Pero de todos modos, Él tomó los 5 panes y los multiplicó de tal grado y en tal manera que al fin de cuentas logró alimentar a todos los que estaban presentes. A los 5,000 hombres, y estoy seguro si hubiesen mujeres o niños, también comieron. A tal grado que dice la Biblia que se quedaron 12 cestas llenas de pedazos. Y entonces, pues en sí, de lo poco, Él hizo mucho y alimentó a toda una multitud increíble. Este es un don que lamento que mi esposa no tiene. Porque si mi esposa tuviera este don de multiplicar los panes y peces y tortillas y pescados y carnes asadas y todo esto y los moles, pues imagínense cuánto dinero habríamos ahorrado en 48 años de matrimonio. O tenemos ya 45 años de matrimonio. Sea como sea, sería una fortuna. Y yo he orado mucho por ella, Señor, bendice a sus manos para que multiplique todo lo que toca. Pero hasta el momento no ha venido. Sigo con las esperanzas. Pero sea como sea, sería un tremendo don. En esto ¿nunca has pensado en por qué lo quisieron hacer rey? Porque querían derrocar a los romanos. ¿Y cómo te gustaría tener un rey que podría multiplicar la comida del ejército? ¿Cómo te gustaría tener un rey que podría sanar a los heridos? ¿O cómo te gustaría tener un rey que podría levantar a los muertos? Que podría hacer muchas cosas, que hasta que podría controlar el clima. Con un rey así no hay pierde, ¿entienden? Pero sea como sea, Él multiplicó los panes y los peces, dieron de comer a todos, y luego Jesús comenzó a despedir a todos. Váyanse a casa, ya se acabó la función de hoy, ya regresen a sus hogares. Y entonces manda a la gente a sus casas y también dice a los discípulos, súbense a la barca y ya zarpan, emprenden viaje para Capernaum y al rato yo les alcanzo. Entonces ellos suben a la barca, comienzan a cruzar el mar de Galilea yendo rumbo a casa. Pero Jesús se quedó. Jesús, dice la Biblia, subió a la montaña y Jesús se quedó varias horas ahí arriba orando en la montaña. Los discípulos, mientras que él oraba en la montaña, los discípulos estaban en la barca
tal vez con las velas puestas o tal vez remando, pero haciendo lo que pudieron hacer para llegar a casa. Pero los vientos eran contrarios. En el Medio Oriente hace un calorón en el día, y yo creo por el mar de Galilea pues se bajaba la temperatura en sí significantemente en la noche. Hemos estado allá y sí se baja en la mañana, es muy fresca, hasta hay neblina. Y lo que creo es que cuando se bajó el sol se levantaron los vientos, porque siempre en la tarde se levanta el viento. Y entonces ellos en sí, en la tarde, en la noche, ahí están queriendo llegar al otro lado, y los vientos contrarios. Dice la Escritura que en la cuarta vigilia de la noche, en sí, saben ustedes, los judíos dividían el día en dos porciones de 12 horas. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, 12 horas de sol, 12 horas de la noche. La cuarta vigilia era de 4, de 3, de 3, de 3 y de 3, sumando 12. Entonces la cuarta vigilia era tal vez un poco antes de que amaneciera el sol. Jesús ahí tenía toda la noche en la montaña orando, no antes de predicar buscando palabras, sino después de predicar. Y ahí estaba él orando y por fin finaliza. Se baja de la montaña. Los discípulos ahí están en medio del mar luchando con el viento. Jesús les había dicho que a rato les alcanzaba, pero había un problema. No había más barcas allá. Entonces no había barca en la cual él podría subirse. Caminar por el parte norte del lago habría sido un viaje de varias horas. Y entonces él dijo, ahorita les alcanzo, pero no había barca y era demasiado lejos para caminar. Entonces, ¿cuántos saben qué hizo él para remediar este problema? Anduvo sobre las aguas. Imagínense, se baja de la montaña, a lo mejor veía lejísimo que estaban los discípulos ahí luchando, y de pronto pone un pie sobre el agua y luego otro pie sobre el agua. No se hunde, sino que está parado encima de las aguas. Las aguas le sostienen o quién sabe qué, no sé cómo explicar esto, pero de todos modos pone dos pies sobre las aguas y comienza a caminar, tal vez como un niño en un charco, ¿no? Muy feliz. De todos modos comienza a caminar y va caminando sobre las aguas hacia la barca. No sabemos cuánto tiempo duró en llegar de la ribera del mar a la barca, pero después de un rato, ellos mirando hacia Capernaum, están mirando cómo vamos a llegar, y Jesús venía por atrás. Yo puedo imaginar que al inicio pues nadie echaba ojo por atrás y nadie pensaba en él, y ahí van, están lucha y lucha, tal vez remando para llegar, pero al fin de cuentas alguien se volteó y miró por atrás. Y cuando miraron por atrás, vieron algo, pero no sabían realmente qué era. Si apenas rayaba el alba, pues era la hora gris y la hora más oscura del gris que cualquier otro. Y apenas distinguieron que algo venía hacia ellos. ¿Están conmigo? Sin saber qué veían. Esto a todos nosotros nos pasa, ¿sí o no? A una distancia, en pobre luz, miramos y decimos, ¿y qué es esto? No distinguimos, no percibimos muy bien qué estamos mirando. Y entonces ellos miraron, y yo creo que vamos a decir, si fuera Juan que primero echó ojo, mira, ¿y qué? Y luego dice, oye, Pedrito, mira, ¿qué es esto? No sé. Y luego Jacobo echó ojo, pues no sé, pero se mueve, se viene hacia nosotros. Y ahí otro mira y por fin, ¿quién era? Que no sabemos, tal vez era Judas Iscariote porque trae la conciencia mala.
mira y alguien pegó grito. Es un fantasma, como vi en la película la otra noche. Es un fantasma y viene hacia nosotros. Y se amedrentaron, se llenaron de temor. Ahora, yo sé que no hay nadie aquí que tiene temor de los fantasmas, ¿verdad? No hay nadie aquí que tiene temor de los muertos, ni nada. Que todos somos muy en sí bravos y quién sabe qué. Pero la neta es, si yo hubiera estado con ellos, si yo hubiera visto algo que no podía distinguir y luego comenzó a aparecer como una persona caminando sobre las aguas hacia mí, a mí me habría inquietud, me habría inquietado, ¿sí o no? Porque nunca habría visto tal cosa en toda mi vida. Y mi pregunta es, ¿y qué estoy viendo? Y no está dentro de lo que es mi experiencia como ser humano. Y entonces yo creo que empezaría yo a pensar que es algo fuera de mi experiencia. Y entonces ellos lo están mirando y alguien pega grito y dice, es un fantasma. Y puede ser que en este momento todos gritaron de terror. ¡Ay! Ahí están los 12 en la barca ya gritando porque vienen lo que ellos creen que es un fantasma. Puede ser que Juan le dijo a Jacobo, ya ves, es nuestro tío José. ¿Te acuerdas que él se ahogó aquí y que él dijo que un día nos iba a vengar y ya viene para la venganza? Y ay, es el tío José, perdónanos. ¿Sí o no? No. Pero de todos modos, se acerca a ellos y de pronto están espantados y no saben lo que están viendo, pero están imaginando cosas. Es un fantasma. Y yo creo un fantasma puede ser un demonio que ha aparecido o puede ser el espíritu de un muerto que ha vuelto. Pero sea como sea, están imaginando cosas horripilantes. ¿Están conmigo hasta ahora? Cuando Jesús se acerca más a ellos, si yo hubiera sido Jesús, yo me habría acercado y de pronto habría dicho, ¡ya! Y con esto todos se habrían muerto de un infarto, ¿no? Algunos se habrían echado al mar, otros y ahí por abajo, y otro escondiéndose debajo del asiento. Pero Jesús, al ver la consternación de ellos, se acerca, y yo creo que a lo mejor desde lejos, lo más que pudo, gritó. No es que nomás dijo, sino yo creo que habló fuerte, dijo algo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué dijo el fantasma? Dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué? ¿Quién no va a tener miedo de un fantasma? Luego Jesús, oigan muchachos, tened ánimo, soy yo, Jesús, no temáis. Yo creo que reconocieron en sí la voz de Jesús, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y yo creo que alguien dice, es Jesús. ¿Cómo sabes? Escucha su voz, es su voz. Ah, sí, es Jesús. Qué bueno. Yo creí que estaban fritos, pero es Jesús. Y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y se calmaron. Ahora, por fin ellos descubrieron, fíjense lo que voy a decir, que no era un fantasma, que no era un muerto, ni era el diablo. Era Jesús. ¿Están conmigo hasta ahora? Pero al principio, permíteme decir esto, ellos al llegar a la conclusión de quién era, que era Jesús, antes estaban equivocados en cuanto a quién era. Le imaginaron uno, pero era otro. Hace años tuvimos un amigo que ahora está con el Señor,
un señor canadiense que se llamaba Milford Kirkpatrick. Milford era un tremendo predicador y varón de Dios, un profeta. Y hace 1000 años vivíamos nosotros en la bella ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y entonces, en una ocasión le invité al hermano Milford a que viniera a visitarnos, a pasar tiempo con nosotros. Milford ya tenía 80 años, no era un pollo, era un hombre ya grande de 80 años. Y entonces llega él, está en la casa con nosotros, pasamos un buen tiempo, la primera noche que está, y luego al fin de cuentas llega la hora de despedirnos y cada quien a dormir. Como a las 3 de la mañana, oí un ruido en el pasillo fuera de nuestra recámara. Y era un ruido no conocido, como que no había escuchado antes, porque cada casa tiene sus ruidos, ¿sí o no? Pues este fue un ruido desconocido. Entonces me levanté pensando, ¿y qué será? ¿Un ladrón? ¿Qué será? Y salgo al pasillo y veo un hombre más alto que yo. Y las luces de la calle que pasaban por la ventana estaban reflejando de su cabello, de su cabeza, porque era calvo, ¿entienden? Como que brillaban las luces y su cabeza en sí, las luces se reflejaban de su calvera, es decir, era calvo. Y luego, cuando me habló, no le entendí para nada. Y yo dije, no, pues este ha de ser algún bruto bien borracho aquí en mi casa. Y entonces ya le digo, ¿y tú quién eres? Pues yo, Milford. ¿Quién? Pues yo, Milford. ¿Perdón? Pues yo, Milford. Y lo que yo no entendí de Milford era esto, que siempre se vestía con una peluca. Y en la noche la quitaba, ¿sí o no? Para en sí no maltratarlo. Y entonces, y tampoco sabía que usaba dientes postizos, que tenía una placa. Y me estaba diciendo, yo soy Milford, pero sin la placa estaba, Milford. Y de pronto le estoy mirando a este gigante de un hombre, las luces reflejando de su cabeza y diciéndome cosas inentendibles. Y yo dije, ¿quién es? Y luego dije, Milford. Y luego de pronto, tú eres el hermano Milford. Soy yo. Y luego, ¿qué? ¿Qué? Me voy al baño. Vas al baño. Ok, ya entendí. Al inicio yo creía que era un ladrón, quién sabe qué, ya en sí no sabía qué pensar, pero por fin le identifiqué. Pues que te vaya bien, hermano, ¿está bien? Nosotros no nos levantamos hasta las 7, toma tu tiempo. Y al fin de cuentas se fue al baño, ¿entienden? Ahora, yo primero, al verlo, lo malinterpreté. Yo pensaba, pues ha de ser un ladrón. Pero después se me reveló, era el hermano Milford. Los discípulos cruzando el mar de Galilea, al ver a Jesús a primera vista, creyeron que era un fantasma. Pero después de que él se identificó, no temáis. Yo soy yo, Jesús, en sí, tranquilos. Cuando por fin Jesús se identificó a ellos, se calmaron. ¿Están conmigo hasta ahora? Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Todos nosotros hemos tenido momentos en nuestras vidas en donde no hemos sabido quién es. Hemos imaginado que es el diablo. Hemos imaginado que es un muerto. Hemos imaginado quién sabe qué, porque alguien ha venido o algo ha pasado en nuestra vida que no sabemos cómo interpretar y estamos imaginando lo peor. Es el diablo o alguien por el estilo. Y ahí estamos mirando a estas cosas
y esta persona que supuestamente estamos viendo, pensando, son las fuerzas de las tinieblas, es el diablo. Pero después viene un momento de revelación y nos damos cuenta, este no es el diablo, este es Dios mismo. Porque a primera vista no sabemos quién es, pero después de un rato el Señor nos revela quién es y nos damos cuenta que es Él. ¿Me estoy explicando bien? Yo les voy a dar un ejemplo o dos para que me puedan entender mejor, porque yo tengo que creer que si tú eres un cristiano, o aun si no eres cristiano, hemos todos tenido momentos, encuentros en nuestra vida cuando han sucedido cosas desagradables, voy a decir, en nuestra vida, e inmediatamente hemos llegado a la conclusión, es el diablo. Pero si esperamos, hay momentos cuando después del choque inicial comenzamos a darnos cuenta, este no fue el diablo, fue Dios, y Dios tuvo un buen propósito en hacer lo que Él hizo. ¿Están conmigo? Pati y yo tenemos 3 hijos, 11 nietos. No tenemos ni gato ni perro, pero ni modo. Tenemos 3 hijos casados y 11 nietos. Por casi 14 años, un poco más, casi 15 años, pastoreamos, fundamos iglesias y pastoreamos en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Pero luego llegó el momento de concluir nuestra participación allá y nos cambiamos a Morelia. Y durante los primeros años que estuvimos en Morelia, tuvimos un momento cuando vino mi hijo con su esposa, Alisa, desde los Estados Unidos para visitarnos, ya viviendo nosotros en Morelia. Y entonces, durante su estancia, creo que había una señorita de la iglesia en Uruapan que era muy amiga nuestra y su familia, que cumplió 15 años. Querían celebrar ya los 15 años de ella. Nos invitaron. Y como digo, ocurrió la fecha durante la estancia de Jonathan y Alisa con nosotros. Entonces decidimos irnos todos a lo que era en sí Uruapan a los 15 años. Entonces yo tenía un Vans, una camioneta, un combi. Subimos todos a la combi y ya con otros también, en particular un amigo se llama Chuche. Y entonces todos subimos a la combi y en la camioneta y ahí vamos a Morelia, a Uruapan, 120 kilómetros. Primero Pátzcuaro, después Uruapan. Pero en el camino comencé a darme cuenta de que algo andaba mal con la camioneta. Como al girar el volante, como que estaba un poco descoordinado con los movimientos de la camioneta. Y luego este problema se iba empeorando, como que estaba perdiendo control de la camioneta. Y de todos modos llegamos a Uruapan y ya cuando llegamos a la fiesta, entramos a la fiesta, pero le dije a Chuche, lleva la camioneta ahí arriba al cerro, al taller de don fulano y a ver, pregúntale qué tiene la camioneta, tal vez lo pueda arreglar antes de que volvamos a la casa. Entonces él sube allá, vamos a la fiesta, termina la fiesta y él llega con la camioneta y dice, mira, don fulano revisó todo y no haya nada de mal con la camioneta. Pues qué raro, porque no anda bien. De todos modos, pues subimos a la camioneta para regresar a Uruapan. Pero entre Uruapan y Pátzcuaro el problema se ponía peor. Se puso tan mal que por fin me orillé para ver qué ondas. Yo no soy mecánico, pero de todos modos a ver si veo algo, que espío algo aquí. Y todos estamos echando ojo a la camioneta y nada. Y entonces, pues ni modo, sigamos. Subimos a la camioneta y ¿qué creen? Ya no quiso encenderse.
Ya, estábamos ahí, ya no daba marcha. Yo digo, ¿qué ondas? Primero estamos así y ahora ni se quiere encenderse, no quiere prender la marcha. Y estamos ahí, digo, híjole, pues aquí estamos al lado de la montaña, ¿y ahora qué? A los 5 minutos llega una grúa. Y el hombre se baja de la grúa y dice, ¿ustedes son los que llamaron pidiendo una grúa? Y le dije, no llamamos, pero bienvenido. Y entonces dice, ¿qué tiene aquí? Pues en el primer lugar, ya no se quiere encender, pero por otro lado tengo este problema que no sé qué es. Bueno, entonces yo les llevo a Pátzcuaro. Y entonces era uno de estos de plataforma. Ya saben, no era de remolcar, sino tenía plataforma. Y entonces subimos la camioneta a la plataforma de la grúa y todos nosotros subimos y estábamos sentados ahí en la camioneta. Y el chuche decidió dar una vuelta de todos modos. Y cuando él da una vuelta antes de que vayamos, de pronto espía algo y me llama. Y dice, hermano Roberto, ven. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice, mira. Y me enseñó las llantas de atrás que estaban absolutamente peladas, aunque no se veía de lado porque estaba en la parte que tocaba carretera. Y estaban peladas ya las llantas y estaban saliendo las cuerdas. Y yo creo que estábamos a unos kilómetros a que se tronara una llanta. Y quién sabe, en la carretera yendo a X velocidad, se te truena una llanta o dos, quién sabe por dónde terminas. Podríamos haber tenido un accidente bastante difícil. Y entonces digo, wow, este fue el problema. Y el chofer de la grúa decía, así fue. Hasta yo creía que este hombre era un ángel, netamente, que Dios le había enviado con una grúa. Y yo creía que era un ángel hasta que comenzó a maldecir y dije, pues ya no. Pero hay momentos que Dios te manda ángeles. Pero de todos modos ahí estamos y ahora qué. Ok, nos subimos, fuimos a Pátzcuaro, tuve que comprar 2 llantas más una batería nueva porque la otra ya estaba descargada, estaba acabada. Y ya horas después llegamos a casa y yo en quiebra pensando cuánto gasté en llantas y batería y todo. Y de todos modos llegamos a la casa y comencé a orar y dije, ay Señor. Y él dice, ¿me pediste, no? Que te trajera a casa. Sí. Pues lo hice, pero no en la manera que tú imaginaste. No, Señor, no era en la manera que yo imaginé. Pero él sabía que teníamos un problema que yo no sabía que tenía, entonces él lo hizo a su manera. ¿Están conmigo? Al inicio, yo no sabía quién era el culpable del problema. Yo pensaba, ha de ser el diablo mismo, porque ¿quién más va a hacer travesuras como esto en la carretera? Fue el diablo. Pero luego me di cuenta que no era el diablo, era Dios. Porque Dios me hizo arrullarme y luego Dios no me permitió volver a prender la camioneta. No digo que tronó la batería, pero aproveché una situación. ¿Entiendan? Y luego no me permitió volver, pero ¿qué estaba pasando? Era una intervención divina a nuestro favor, yo creo, para guardarnos de mayores peligros. Pero al inicio yo creía que era el diablo, pero era Dios. ¿Están conmigo? Les nada más quiero contar un dicho que tenemos y luego sigo. Puerta cerrada siempre es puerta abierta. Si Dios viene a ti y te frena, las cosas no van como tú quisieras y te sales frustrado y imposibilitado con algo, no digas, ay, es el diablo. Puede ser que el diablo esté metido, pero por detrás hay otro, es Dios. ¿Me estoy explicando bien? Y necesitamos entender esto porque si no nos vamos a alocar en la vida. No sabía yo quién era, yo creía que era el diablo, pero era Dios. Les voy a contar otro y luego vamos a orar. Años después, estando en Morelia, me tocó organizar un año el Congreso Juvenil.
Ese fue ya hace muchos años, 20 años tal vez. Me tocó organizar el Congreso Juvenil un mes de agosto. Y pues en sí organizamos todo, teníamos los oradores, la música y todo. Y empezó muy bien el Congreso. Y la primera noche del Congreso, Dios hizo algo que nunca ha vuelto a hacer, honestamente. Dios, cuando subí yo, terminando la alabanza, Dios me dio el nombre de un muchacho allá que se llamaba Juan, y yo sé que han de haber habido 200 que se llamaban Juan, pero me dio una descripción de la vida de Juan para que no hubiera equivocación en cuanto a cuál Juan fue. Y dije, aquí hay alguien, tu nombre es Juan y este ha sido tu vida. Entonces te invito que pases aquí ahorita porque queremos orar por ti, porque Dios te está llamando por nombre. Esperé 2 minutos y vino un muchacho llorando, se paró frente al púlpito y dijo, yo soy Juan. Bueno, vamos a orar. Yo me bajé a orar con él y otros oraron y luego dimos una invitación diciendo que Dios te conoce por nombre. Se vinieron otros 30 para aceptar al Señor. Fue un momento increíble. Pues aquella noche me fui a la casa y Patti me dice, ¿cómo estuvo la reunión? Oh, fue tremenda, tremenda. ¿Qué pasó? No, pues mira, pasó esto. Y le dije, hasta ahora Dios me está dando nombres. Ya, pues, ¿quién como yo en lo profético? Hasta nombres me está dando. Ajá. Y luego, pasamos la noche y en la mañana, pues yo por ser el director de la conferencia, pues yo tuve que llegar temprano. Entonces, no había camisa en la recámara y subí a la azotea, porque ahí estaban colgadas todas las camisas. Escogí una camisa, me voy bajando, pero por una escalera caracol. Y cuando iba yo bajando por la escalera caracol, ¿qué creen ustedes que pasó? Se rompió uno de los escalones y yo me fui por abajo. Y salí disparado de la puerta del segundo piso de la casa. Pero en la caída fracturé este tobillo en 3 lugares y por poco fracturé esta pierna. Y ahí estaba, ¡pum!, tirado allá. Mi esposa baja, Roberto, ¿estás bien? Ah, ok. Pero estaba mi hijo, estaban otros y dicen, ay papá, ¿qué te pasó? Y no pude caminar, me puse en pie, no pude caminar. Y entonces me llevaron a un lugar donde sacan rayos X y el hombre ahí dice, bueno, 3 veces, 3 lugares has fracturado tu tobillo. El otro, afortunadamente no lo fracturaste, pero está dañado. 3 fracturas traes. ¿Y qué hago? Pues vete al doctor. Me fui con no el huesero, pero ¿cómo se llama? El traumatólogo. Y me fui por allá y dice, bueno, podemos hacer una de 2 cosas. Te podemos enyesar, está en el límite. Te podemos operar o te podemos enyesar. Pero sea como sea, estás en el límite. No, pues enyésamelo, entonces prefiero esto que una operación. Llegué a la conferencia en la noche sobre muletas. Yo, el director de la conferencia. Llego ahí. Y entonces no me fue muy bien, es la verdad. Yo digo, ¿qué hago aquí sobre muletas en dolor? Y entonces me fui a la casa y estaba enojado. Y pensaba, mugroso diablo, esta es milicia espiritual. 3 días de conferencia, este ingrato me dio 3 fracturas, una fractura por cada día del evento. Y estaba enojado y Satanás, ahí te voy a arrancar los cuernos, ¿entienden? Y estaba yo muy enojado con el diablo pensando que él me lo había hecho. Y el día siguiente siguió mi coraje, mugroso diablo, ¿cómo es que quiere tomar ventaja? Y me puse a orar. Señor, ¿viste lo que me hizo el diablo? Me fracturó el pie, el tobillo en 3 lugares, no más para que yo no pudiera participar en el evento. Y de pronto oí la voz del Señor y me dijo, 3 fracturas. Uno para el Padre, uno para el Hijo y el otro por el Espíritu Santo. ¿Eh?
Ah, estás de nuevo. Hola. Es mi compañero. Y el Señor me dice, 3 fracturas, uno para el Padre, uno para el Hijo y otro para el Espíritu Santo. Pues yo creía que era el diablo. Y como que Dios dice, no, fui yo. ¿Tú? ¿Por qué tú? Me dice, es porque yo te di un don y lo estás usando para tu propia gloria. Y entonces te digo ahora, porque no me has escuchado, ya basta. Lo que yo te he dado es para mi gloria, no para tu gloria. Sí, Señor. Y tuve 6 semanas para orar y contemplar las cosas. Y al fin de cuentas, lo que yo creí que era el diablo, era Dios. Porque muchas veces mal interpretamos las cosas e inmediatamente pensamos, es el diablo. Pero en ocasiones problemas pueden ser de parte de Dios, porque nos quiere rescatar de una situación. Puede ser que pasen cosas porque es la única manera en que Dios puede realmente ganar nuestra atención. Y siempre si seguimos en la línea, es el diablo, es milicia espiritual, yo soy de tanto valor aquí en el reino de Dios que Él quiso destruir a todo México nomás para alcanzarme a mí. Puede ser que nunca vemos el propósito del asunto, aunque escúchenme muy bien. Yo no digo que todo es ni de Dios ni del diablo. Tenemos que discernir, tenemos que orar, tenemos que preguntar. Hace 9 años se me pegó un cáncer. Y luego cuando salió la voz de que yo tenía un cáncer, muchos me comenzaron a llamar. Dice, hermano, sabemos que es milicia espiritual. Es el diablo, porque Dios te está usando. Es el diablo, Él ha hecho esto. Vamos a militar en contra de todo esto. Órale, pues muchas gracias. Pero yo comencé a orar y orar. Y un día el Señor me habló y me dijo esto. Este no es el diablo, ni soy yo. El culpable en todo esto es Adán. Porque si él nunca hubiera pecado, la enfermedad nunca habría entrado en la raza humana. Y la verdad es, tú habrías tenido este cáncer si fueres cristiano o no, porque simplemente es la consecuencia del pecado que vino al mundo en Adán, que debilitó a todos. Y yo estaba pensando, pues yo no creo que es Dios, el diablo, pero tampoco creo que es Dios. Y Dios me contestó y me hizo entender qué estaba por detrás de lo que yo estaba viendo. ¿Me estoy explicando bien o no? Los discípulos al instante, por su imaginación y su cultura, imaginaron que era un fantasma, un muerto, un demonio. Pero no era, era Jesús. Yo pasé 2 experiencias, es el diablo, no, yo soy. Pero luego aún con lo que era un problema natural que habría pasado sea como sea, pues el diablo lo quiso aprovechar y decir a todo el mundo que él fue el autor, pero él es un aprovechado, ¿entienden? Pero por otro lado, Dios vino para ayudarme en esta situación. Y aquí estoy el día de hoy. Pero lo digo por decir, necesitamos en ocasiones un poco de discernimiento. Porque si no sabemos bien a qué estamos tirando, podemos tirar mal. Y a la vez, si Dios está en la situación, ok, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estás? ¿Cómo está la situación? ¿Me estoy explicando bien? Yo no sé en contra de cuál muro te has chocado, no sé cuál monstruo o fantasma ha cruzado tu camino, no sé en cuál sartén te encuentras el día de hoy,
Pero yo creo que debemos detenernos un momentito y no presumir de antemano que es el diablo. Les voy a decir algo que les va a parecer una locura. En el día de juicio, Satanás sí va a ser juzgado por todas sus malas obras, pero en ocasiones le atribuimos más obras que tiene, ¿no? Y al fin de cuentas, todos nosotros necesitamos desarrollar un poco de discernimiento, de percepción, sensibilidad al Señor y decirle: Señor, ¿por qué aquí estoy? ¿Por qué me has frustrado tanto? ¿Es porque andas mal? Pues yo creía que era el diablo. No, es mi mano. Te he frustrado porque el camino que en donde quieres irte no funciona. Y en otros días: ay, Señor, ¿qué hago aquí? No, es que yo te lancé por allá. Me lanzaste. Sí, aquí estoy. Y en otras ocasiones simplemente el nivel humano. Pero yo creo que no es cierto que todos nosotros queremos entender la razón de nuestra vida, la razón de nuestro existir, qué pasa, por qué nos pasa, a dónde vamos, de dónde venimos. Todos en un sentido queremos tener un concepto de nuestra ubicación en el mapa de la vida. Y no podemos solo suponer que lo negativo es exclusivamente de parte de Dios. Porque fíjense lo que dice la Biblia: todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios, los que aman a Dios y llamados conforme a su propósito. ¿Quién echó a José en la cárcel en Egipto? ¿El diablo o Dios? Hermano, no puedes decir que fue Dios. Fueron sus hermanos. Sí, pero Dios estaba desenvolviendo su propósito para todo esto. Muchos de nuestros desánimos más grandes muchas veces se conviertan en nuestras citas más poderosas con Dios. Leí la historia hace años de un hombre: Señor, dame un ministerio carcelario, dame un ministerio carcelario. Y un día por accidente atropelló a alguien. ¡Bum! A la cárcel se fue. No sé por cuántos años estuvo. Y ya estaba quejándose: Señor, ¿por qué aquí estoy? Ya, ¿por qué no me rescataste? ¿Por qué el juez y tal y esto? Y Dios dice: tú me pedías un ministerio carcelario, ¿no? Pues sí, pero no de esta manera. Pero es la única manera en que en verdad yo te podría traer por acá. Y el hombre agarró la onda y prosperó. Dios le bendijo en gran manera. ¿Entienden? Cuidado con lo que piden, ¿sí o no? Pero al fin de cuentas tenemos que mirar tras de lo negro. Abrir las cortinas un momentito. Les voy a contar una cosa que no van a creer. En Uruapan había una querida hermana, se llamaba Lucía. Lucía hablaba mucho y en ocasiones no tenía sentido en lo que decía. Pero era una buena hermana, puro corazón, imposible de no amarla. Y un día llega y dice: hermano, mi marido pues ya me corrió. Ay. Y ya no quiere que yo vuelva a la casa. Y luego como que estaba por allá y estaba por acá, y luego decía: ya tiene otra ya. Ay, hermana, no sé qué decirte. ¿Te has divorciado? No. ¿Te quieres divorciar? No. Y siguió así bailando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y luego su marido se infecta con SIDA. Y luego adentro de un par de años muere. ¿Y saben ustedes lo que pasó? Cuando murió el hombre, por jamás haberle divorciado a ella recibió su pensión. Y yo digo, yo creo, hermana, la neta es, Dios estaba obrando a tu favor. Tú no entendías por qué te corrió de la casa, pero la verdad es, si no te hubiera corrido, tú también tendrías SIDA el día de hoy. Dios te salvó la vida y de pilón le dio su pensión. ¿Pueden todas las cosas ayudar a bien? Sí.
porque tú y yo estamos sirviéndole al único Dios que puede sacar el bien del mal. Vamos a ponernos en pie. Yo no sé cuál sea tu confusión o tu queja, pero vamos a orar y vamos a decirle: Señor, abre mis ojos un poco más. Yo sé que tú tienes cuidado de mí. Ayúdame a entender un poco mejor cómo están las cosas de mi vida, porque si te alcanzo a ver, mi corazón y mi vida se van a cambiar. Padre, gracias por este momento. Gracias por la verdad de la cual estamos hablando. No estamos contando ni fantasías ni mitos, sino, Señor, como dijo Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, te damos las gracias que tú tienes cuidado de nosotros. En momentos no entendemos la manifestación de tu cuidado e imaginamos que es otro, pero Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Disipa, por favor, a las tinieblas que oscurecen lo que es tu mano, tu rostro y tu bondad en nuestras vidas, y abre nuestros ojos para verte a ti, para ver tus tratos, tu mano extendida en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Ayúdanos a ver estas cosas, para que al fin de cuentas te podemos alabar y bendecir con un corazón sumamente agradecido. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.